Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar Cómo preparar a los colaboradores para adaptarse a un nuevo entorno de negocios, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A que está ubicada en la parte de abajo de sus pantallas en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestras expertas al finalizar la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener. El día de hoy nos acompañan Sara Flores, Manager de People Consulting, y Teresita Obregón, Senior de People Consulting. Buenos días a todos y todas, bienvenidos. Buenos días. Sin más, les dejo con Sara Flores, Manager de People Consulting para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adelante, Sara. Gracias Paulina. Bueno, primero que todo agradecerles por reservar un espacio de su mañana para acompañarnos en este webinar. Hoy queremos aprovechar este ratito para compartirles algunas consideraciones importantes y recomendaciones para que apoyen a sus equipos de trabajo a adaptarse a este nuevo entorno, que como saben ha generado cambios en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces es muy importante que pensemos en las personas. Y este es el espacio donde quisiéramos enfocarnos en esa perspectiva y podamos apoyar a nuestros equipos para prepararlos para poder estar trabajando en este nuevo entorno de negocios, ¿ok? En primer lugar, vamos a hacer un repaso, y si nos ayudas a pasar a la siguiente slide. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso sobre la forma en que han tenido que cambiar las organizaciones en respuesta a la pandemia, ¿verdad? Hay diferentes escenarios y queremos compartirle 4 escenarios que hemos identificado. En segundo lugar, vamos a identificar las diferentes situaciones que pueden estar viviendo las personas como producto de los cambios en las dinámicas y las formas de trabajo. Y en tercer lugar, mi compañera Teresita les va a exponer un enfoque estratégico que hemos definido en EY para lo que llamamos activación cultural en estas nuevas formas de trabajo y este nuevo entorno de negocios. Entonces, sin más, vamos a proceder a comenzar con el webinar. Voy a apagar mi cámara para evitar problemas de conexión. Adelante. ¿Ok? Bueno, como saben, las organizaciones de todas las industrias y en todo el mundo han tenido que responder como nunca antes a los cambios en el entorno, en gran medida por los protocolos sanitarios que han definido los países para salvaguardar la salud y la seguridad de las personas. Por el momento, como les contaba, hemos identificado 4 situaciones distintas. En primer lugar, están las organizaciones resilientes. ¿Cuáles son estas organizaciones? Son aquellas que han tenido que mantener o incrementar su capacidad y continuar brindando servicios. Entre ellas, podemos encontrar a los hospitales, por ejemplo, los servicios de emergencia, los call centers, la agricultura y las grandes empresas de consumo masivo. ¿Qué es lo que está pasando en estas organizaciones? Bueno, que sus colaboradores han tenido que continuar yendo a trabajar. Y aquí es muy importante que se pueda hacer un equilibrio entre las jornadas de trabajo, asegurando la disponibilidad de los servicios y los productos a los clientes, y también mantener el compromiso de que las personas con las que trabajamos están en un ambiente seguro, tanto desde la perspectiva del lugar de trabajo, así como en el momento en que se mueven de sus hogares a las oficinas o los lugares de trabajo. ¿Okay? Y también asegurarse de evitar el agotamiento, porque estas personas han tenido que ajustarse a esas demandas de los productos y servicios de estas empresas que han tenido que ser resilientes. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos las empresas que se reconfiguraron, o sea, que han tenido que ajustar sus modelos operativos, prestando servicios principalmente de forma remota, ¿verdad? Aquí están estas empresas donde tal vez trabajamos en formas presenciales con nuestros clientes, ofreciéndoles los productos o servicios, pero hemos tenido que cambiar la forma en que entregamos esos servicios. En este caso, hemos tenido a los restaurantes, a las empresas de servicios financieros, a las consultoras, como lo es el caso de EY. ¿Y qué nos preocupa desde el punto de vista de las personas? Bueno, muchas de estas compañías no han estado listas para transicionar al trabajo de remoto. Entonces han tenido que responder rápidamente habilitando la tecnología, los espacios y todo lo necesario para que las personas puedan trabajar de forma remota. Y apoyando, ¿verdad? Aquí es un reto apoyar y monitorear a los colaboradores a distancia y lograr mantener la productividad, la motivación y el compromiso de las personas. Entonces,
como vemos, independientemente de la situación que tengamos, las empresas estamos teniendo diferentes retos a los cuales nos estamos enfrentando. En tercer lugar, tenemos a las empresas que se han tenido que reinventar. ¿Cuáles son estas? En este caso, son aquellas que han tenido que reasignar sus recursos para realizar otras actividades totalmente diferentes de las que realizaban o que han tenido que complementar los servicios para poder mantenerse en el mercado. En este caso, por ejemplo, tenemos empresas de manufactura, tiendas, muchísimas empresas que han tenido que empezar a fabricar, por ejemplo, las famosas caretas para poder reinventar ese modelo de negocios que tenían y poder mantenerse en el mercado. ¿Qué es lo que les preocupa a estas organizaciones desde el punto de vista de personas? Pues este cambio en las formas de trabajo, efectivamente, ya no están necesariamente produciendo lo mismo, brindando los mismos servicios de la misma manera. Siempre se mantiene el tema de la seguridad y el compromiso del personal, a pesar de que no sepamos a largo plazo qué va a pasar con la organización y si va a poder volver a brindar los mismos servicios y los productos que ofrecía anteriormente o si va a tener que cambiar totalmente su modelo de negocio. ¿Ok? Y finalmente, pues tenemos que aceptar que con este tiempo de incertidumbre y de restricciones, muchísimas organizaciones están en riesgo. Y es muy importante que podamos identificar desde el punto de vista de personas cómo gestionar esto, ¿verdad? En este caso tenemos empresas de servicios de entretenimiento, el sector turismo, el sector de transporte. Sabemos que hay muchos sectores que están en este momento en riesgo y es importante pensar cómo podemos apoyar a las personas que están trabajando acá a pesar de la incertidumbre. Cómo mantener al personal aún cuando hay pocas personas o se han tenido que recortar al personal. Cómo generar la confianza de los colaboradores y de los consumidores y asegurar el bienestar de estas personas. Entonces, es muy importante que sepamos que tal vez en este momento nuestra organización podría formar parte de una de estas categorías, pero podría pasar fácilmente a otra situación. Entonces, es importante que monitorear, dar seguimiento y ser conscientes de en qué situación estamos para poder responder rápidamente y también poder mantener al tanto a nuestros colaboradores, ¿verdad? Porque al final la transparencia es muy importante para lograr la confianza y el compromiso de las personas. ¿Ok? Entonces, lo que les queríamos ahorita hacer es habilitar una encuesta para los que gusten participar, que nos cuenten cómo ha cambiado su organización con la pandemia. ¿Verdad? ¿Han tenido que ser resilientes para dar continuidad a su negocio atendiendo una alta demanda? ¿Han tenido que reconfigurar su modelo operativo y brindar servicios de forma remota o de forma mixta, teniendo personas en las oficinas y personas trabajando desde sus casas? ¿Han tenido que dar un giro completo a su negocio teniendo que reinventarse? ¿O debido a las condiciones actuales, sus empresas se encuentran en riesgo de cerrar sus operaciones? Ok, vamos a darles 30 segundos para que nos compartan sus opiniones. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos las respuestas. La principal respuesta que tenemos es que han tenido que reconfigurar su modelo operativo. Totalmente. Excelente. En segundo lugar, tenemos las empresas que han tenido que ser resilientes. Y en tercer lugar, las que han tenido que reinventarse. Bueno, me alegra muchísimo escuchar que realmente las organizaciones y ustedes en sus empresas y sus trabajos han podido responder a estos cambios, reconfigurándose, siendo resilientes o reinventándose y que están trabajando para que su organización no esté en riesgo. Entonces, creo que el trabajo que sigue es continuar incorporando, leyendo el mercado, leyendo cuáles son las necesidades y cómo podemos ir cambiando y modificando nuestros modelos de negocio para poder responder a las necesidades que hay en el mercado. ¿Ok? Adelante. Bueno, ahora, desde el punto de vista de los colaboradores, ¿verdad? ¿Cuáles son esas situaciones que podemos encontrar? Bueno, a partir de los cambios que hace un momento estábamos conversando, podemos encontrar muchísimas situaciones y preocupaciones diferentes, ¿verdad? Como pueden ver acá, les estamos compartiendo 5 situaciones distintas. En la primera, tenemos a una persona a quien se le ha reducido su jornada laboral.
¿Qué le preocupa a esta persona, a las personas con las jornadas reducidas? Les preocupa la estabilidad económica, ¿verdad? Es decir, yo tal vez tengo la misma cantidad de gastos, tengo deudas que tengo que atender. ¿Cómo voy a asegurar mi estabilidad económica y poder cumplir con mis obligaciones? En el segundo punto, tenemos a las personas que trabajan de forma remota. ¿Qué nos está pasando a las personas que estamos trabajando de forma remota? Bueno, nos estamos preguntando cómo podemos lograr el equilibrio entre la vida laboral y la salud física y la mental, ¿verdad? Porque las cosas que hacíamos antes para liberar estrés se han complicado un poco con la pandemia. Y además, es importante que continuemos realizando labores para poder mantener nuestra salud mental. Entonces, hay diferentes situaciones que podemos ver. En el tercer caso, tenemos a las personas de las empresas que han tenido que ser resilientes y que tienen que continuar trasladándose a sus lugares de trabajo. ¿Cuál es la principal preocupación de estas personas? Pues su salud, su seguridad, que cuando se trasladen a sus lugares de trabajo y que cuando lleguen ahí tengan las condiciones apropiadas y necesarias para poder ejecutar su labor sin poner en riesgo su salud o las de sus familias. Ok, entonces, como podemos ver, esta es una de las preocupaciones principales de estas personas. En cuarto lugar, tenemos a las personas que tienen responsabilidades adicionales al trabajo. Ahora todos los tenemos. Sin embargo, como ustedes saben, en el sector educación ha habido una coyuntura donde las personas o los niños y los jóvenes ya no pueden ir a trasladarse a sus lugares de estudio. Entonces, acá es un gran reto para aquellos padres de familia que tienen que seguir trabajando y que tienen a sus niños en los hogares, pero que la dinámica ya no es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades del trabajo? ¿Verdad? Esto es súper importante porque ha pasado muchísimo que se exige mucho más a las personas, ¿verdad? Entonces, ahorita cuesta mucho hacer ese equilibrio porque muchas veces por el teletrabajo, pues las personas están dedicando menos tiempo al descanso, a los descansos activos, a alimentarse bien y pasan muchas horas sentados frente a la computadora y atendiendo llamadas. ¿Ok? Y en quinto lugar, pues tenemos situaciones en donde podría suceder que una persona haya perdido su empleo y que ahora esté buscando nuevas oportunidades, ¿verdad? ¿Qué tipo de oportunidades se puede encontrar y cómo me aseguro esa estabilidad económica mientras encuentro una solución a mi situación económica y laboral? ¿Ok? Adelante. Ok, entonces, a partir de esas preocupaciones de las personas, de acuerdo a la realidad de sus organizaciones, ¿en qué nos debemos enfocar en este nuevo entorno de negocios? Bueno, creo que lo principal que les quería compartir es que como líderes en las organizaciones tenemos que comprender los impactos y las prioridades de las personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en una situación en nuestra organización, es importante leer, acercarnos a las personas y saber qué es lo que les está pasando, cuáles son esos puntos de dolor y esas prioridades que tienen nuestros colaboradores, ¿verdad? A partir del entendimiento de esos impactos, podemos atenderlos y podemos apoyarlos y crear espacios para conversar, para poder identificar cuál es la mejor manera de atenderlos, porque tal vez a veces estamos tomando medidas que no necesariamente están agregando valor a estas personas. Entonces es importante que nos pongamos en los pies de nuestros colaboradores y podamos entender cuáles son esos puntos de dolor y esas necesidades latentes. ¿Okay? En segundo lugar, mover a las personas. Pues sabemos que ahorita hay muchísimas restricciones, principalmente en aquellas organizaciones donde normalmente están acostumbradas a realizar muchos viajes. Entonces es importante alinear las directrices de la empresa con la política del gobierno local y considerar todas y comprender todas las nuevas restricciones de viaje que hay y el impacto para los colaboradores, ¿verdad? Sabemos que en muchos casos, muchas personas se tuvieron que quedar bloqueadas o estancadas en hoteles, en otros países, y realmente poder apoyar a los colaboradores que tuvieron estas situaciones ha sido muy importante y las personas lo aprecian muchísimo. ¿Okay? Y también aquí es importante pues ir informando a los colaboradores sobre la evolución en las actualizaciones de estas políticas y de las medidas que está tomando la organización para poder asegurar el bienestar de las personas que tienen que trasladarse a otros lugares. ¿Okay?
En tercer lugar está el de proteger a las personas, ¿verdad? Como hablábamos, este tema es súper importante, mantener a los empleados seguros y saludables en el trabajo, permitir niveles adecuados de flexibilidad, ¿verdad? Como sabemos, las reglas de juego, las horas que invertíamos en nuestros sitios de trabajo, pues ahorita tienen que ser flexibles para que las personas puedan hacer un equilibrio entre lo que comentábamos de sus responsabilidades personales, en su bienestar, en salud mental. Es súper importante que nos aseguremos de proteger a las personas y poner esto en primer lugar, porque si no, esto va a afectar también su productividad. Entonces, hay que ser muy inteligentes y poder proteger a las personas porque este es el recurso más importante que tenemos. En cuarto lugar, pues tenemos la parte de habilitación. Como les comentaba, pues la mayoría de organizaciones han tenido que moverse al trabajo remoto de forma ágil, mantener su productividad, mantener la motivación, el enfoque de equipos y también entender muy bien cómo vamos a dar incentivos a las personas, ¿verdad? Ahora que están de forma remota, los incentivos que teníamos antes no necesariamente van a ser los mismos. Como les decía, esto es importante a partir de las prioridades y las preocupaciones que identifiquemos que tienen las personas actualmente. ¿Ok? Y finalmente está la parte de mantener la capacidad, ¿verdad? Protegiendo la capacidad y el crecimiento de la organización. Sabemos que también por todo este contexto, lo que ha sucedido es que las personas hemos tenido que responder rápidamente, hemos tenido que adaptarnos rápidamente, hemos tenido que gestionar nuestra incertidumbre y ansiedad y mucho de lo que hemos encontrado con nuestros clientes es que los colaboradores en este punto del año ya están muy cansados. Entonces es muy importante lograr hacer ese equilibrio para mantener la capacidad, ¿verdad? Porque si no, no tomamos las medidas adecuadas, pues lo que vamos a estar haciendo es sacrificando a nuestros trabajadores y ellos no van a poder dar la productividad necesaria para poder sacar adelante el negocio. Consideramos que los colaboradores están al tanto de las necesidades de comprometerse, de dar la milla extra. Sin embargo, es muy importante que como organización y líderes nos demos cuenta de cuáles son esas medidas, anticiparlas y apoyar a nuestros colaboradores. ¿Ok? Listo. Ahora quería compartirles entonces cómo nos aseguramos nosotros como líderes de que los empleados tengan su salud y bienestar a largo plazo, ¿verdad? Cómo mantener esa capacidad, esa motivación. Bueno, como les decía, es muy importante pues ponernos en lugar de ellos, comprender cuáles son esos impactos, ser empáticos, escuchar, utilizar la empatía y liderar con preguntas, ¿verdad? No es simplemente asumir que por esta situación mis colaboradores están así, sino realmente es crear espacios con las personas para poder entender qué es lo que está pasando, para poder construir en conjunto, ¿verdad? Apoyarse en los compañeros y construir una red de apoyo. Pues ahí podemos identificar personas que tengan situaciones similares, podemos crear espacios donde las personas puedan compartir cómo se están sintiendo también, donde pueden compartir cómo están resolviendo ellos desde su realidad la situación que tengan personal y así en conjunto crear estrategias en la organización para que puedan aportar valor a las personas y realmente estén respondiendo a esas necesidades de salud y bienestar a largo plazo. Ser consciente de las reacciones emocionales es muy importante que sepamos que a pesar de toda la resiliencia que podamos tener, pues los niveles de estrés e incertidumbre son altos y realmente el hecho de tener que lidiar con esto tantos meses y de hecho de acá en muchos meses más, pues es muy importante que podamos entender que las reacciones emocionales son normales y que tratemos de apoyarnos los unos a los otros, dándonos consejos. También las organizaciones más grandes, pues crear programas de bienestar. Es súper importante que podamos entender cuáles son esas reacciones emocionales, saber que son normales y cómo abordarlas. Y también, desde el punto de vista interno, de la comunicación interna, pues controlar la exposición a los medios de comunicación, ¿verdad? Es importante que si estamos en un sector y se está hablando de medidas que hay que tomar en ese sector, pues que podamos compartir a lo interno de la organización cómo nosotros como organización estamos tomando esas medidas. Porque si no, lo que se va a generar es ruido y las personas dicen, bueno, ¿qué está haciendo mi organización si en las noticias acaban de compartir este tema? Es muy importante porque hay muchísima información disponible y muchas veces esa información
que no es correcta. Entonces es importante que como organización podamos gestionar internamente la comunicación, ¿ok? Y creo que aquí en estos puntos quería resaltar el de ser consciente de la oportunidad. O sea, ahorita en las organizaciones, por todo este contexto, nosotros hemos identificado que hay una oportunidad de cambiar la cultura organizacional, ¿verdad? De poder tomar esto como una oportunidad y no como una amenaza para la organización, sino decir, ok, ¿cómo a partir de esta realidad podemos tener oportunidades de hacer cambios en la cultura para construir nuevas formas de trabajo que queramos introducir? Esta es nuestra oportunidad para hacer cambios que permeen en la cultura y que queden a largo plazo en la organización. Entonces, los invito a que realmente puedan crear esos espacios en su organización, también que puedan involucrar a las personas en todo el proceso y que seamos conscientes y podamos transmitir que esto es una oportunidad para un cambio en la cultura de la organización. ¿Ok? Entonces, si gusta, seguimos adelante. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Teresita Obregón para que ella nos cuente un poco sobre cuál es la estrategia de activación cultural que les estamos proponiendo. Adelante. Muchas gracias, Sara, muy amable. Como bien lo comentó mi compañera Sara, EY ha diseñado una estrategia de activación cultural para apoyar a los colaboradores a adaptarse a la nueva realidad. Voy a apagar mi cámara para efectos de conexión. Cualquier cosa, por favor, por acá vamos a estar explicando paso a paso cada una de estas variables que están compuestas dentro de nuestra propuesta. Primero que todo, comentarles, o más bien quisiera compartir con ustedes un concepto de lo que es cultura. Entendemos que en la teoría pues hay una serie de concepciones y definiciones, pero el día de hoy queremos partir de una concepción base de cultura y es ese conjunto de creencias, de hábitos, de valores y comportamientos que están arraigados en la organización. Y nuestra propuesta lo que busca es que además de valorar temas de salud y bienestar de los colaboradores, como mi compañera Sara ya lo comentó y lo trabajamos, pues este enfoque también busca diseñar soluciones que estén centradas en la experiencia humana. ¿De qué manera? De que se le pueda permitir a los diferentes colaboradores adaptarse a este nuevo entorno de negocios. Nuestra propuesta lo que busca es poder definir o trabajar una serie de variables, como ustedes pueden ver en pantalla. La primera de ellas es la variable de propósito. Cada una de estas variables vamos a ir profundizando, pero sí me gustaría que ustedes tengan este panorama general del esquema o la propuesta que estamos presentando. En este caso, el propósito, como pueden ver, es un tema donde básicamente lo que buscamos es poder generar o que sea el corazón de la organización. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Nuestra propuesta indica, o más bien propone, que esta variable de propósito sea el corazón de la activación cultural. ¿En qué sentido? En el sentido de que el propósito es una razón de ser, debe ser aspiracional, basada en la humanidad y también debe inspirar un llamado a la acción. ¿De qué se diferencia un propósito de una visión? Y esto es sumamente importante en términos de activación cultural, que la visión es esa aspiración de lo que la organización quiere ser y el propósito es el cómo inspiramos a nuestra organización, cómo movemos y por qué movemos a nuestra organización a cumplir y a entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, en este caso el propósito nos va a permitir impulsar a nuestra gente a realizar cambios duraderos, cambios positivos e impulsar el crecimiento y la innovación. En este caso, las organizaciones posiblemente ante este nuevo panorama, ante esta nueva normalidad, aquellas organizaciones que ya tenían un propósito definido, en este momento deberían estar pensando en redefinir su propósito organizacional. Es decir, cómo queremos inspirar a nuestra gente a que cumplan todas las nuevas formas de trabajo que estamos planteando. Y aquellas organizaciones donde no tenían dentro de su esquema de trabajo un propósito establecido, pues esta es una oportunidad importante en términos de activación cultural para poder activar el propósito, crear un propósito, definirlo en función también de los cambios que se están generando en el modelo de negocios o en el modelo operativo que la organización también está planteando en respuesta a
lo que el entorno está demandando ante esta nueva normalidad también. Y el propósito está estrechamente relacionado con la segunda variable, que es la variable de liderazgo, que es la que podemos ver a continuación. ¿Qué implica el liderazgo dentro de esta propuesta de activación cultural? Bueno, primero que todo, de que debe ser un rol claro de apoyo al plan y a los esfuerzos de regreso al trabajo. La naturaleza de la crisis nos ha exigido realmente que el liderazgo esté involucrado de una manera estrecha en las diferentes acciones que debemos hacer, y algo importante también es cómo se toma en consideración a los mandos medios, que también son el enlace entre esa cúpula de la organización y la base de trabajo, que son los colaboradores. Nuestra propuesta define 3 grandes pasos que deberían considerar los líderes también ante esta nueva normalidad. La primera de ellas es poder escuchar, es decir, recopilar los datos acerca de la fuerza laboral. Ya lo vimos en el caso de mi compañera Sara, que comentaba, ¿verdad?, cuáles son las preocupaciones a las que se ven enfrentadas los colaboradores. Entonces aquí el reto está en que si ustedes como organización, como organización han escuchado a sus colaboradores, han podido recopilar información de lo que están sintiendo, de lo que están compartiendo internamente entre compañeros, y también importante la información que nos está dando el entorno, las acciones que estamos tomando con respecto a los cambios y los ajustes en nuestro modelo operativo. Una vez que hemos tenido toda esta información, debemos trabajar también en temas de alineamiento. Y alineamiento aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, articular los diferentes niveles de la organización, empezar a cascadear las diferentes tomas de decisión, las diferentes acciones que se están considerando en el equipo de liderazgo, de qué manera lo vamos a compartir a la organización. Finalmente, el siguiente paso sería actuar, es decir, en este caso es liderar la organización a través de un cambio iterativo. ¿Por qué un cambio iterativo? Porque la dinámica del entorno nos está exigiendo ser flexibles, ser ágiles en el ajuste de nuestro modelo operativo, de nuestro modelo de negocio, y en función también de nuestros modelos de liderazgo. Entonces, esta variable es sumamente importante porque nos invita también a replantear cuál es el modelo de liderazgo que estamos definiendo o deberíamos definir ante esta nueva normalidad. ¿Qué herramientas o qué habilidades necesitamos de nuestros líderes que se desarrollen para que puedan enfrentarse a esta nueva normalidad y poder de alguna manera ejecutar estos 3 pasos de manera sistemática? Muy bien. Esta fase o el tema del rol del liderazgo también nos invita a tomar en consideración ciertos temas. El primero de ellos es que se prevenga el estigma y la discriminación en el lugar de trabajo. Entonces, ¿de qué manera modelamos nuestro liderazgo para que se prevengan todos los temas de discriminación, de definición, de cómo vamos a tratar a nuestros colaboradores ante esta nueva normalidad y de cómo, hacia dónde queremos llevar a nuestra organización en términos de liderazgo sobre esta temática, temas de discriminación? Lo otro es que el liderazgo debe considerar también la habilitación para la formación de equipos en términos de cómo los equipos deberían ser partícipes de la definición de las nuevas formas de trabajo, de cómo deberían estar innovando y principalmente de cómo deberían estar trabajando en términos de colaboración. Algo sumamente importante que los líderes también deben tomar en consideración en esta variable de activación cultural es salvaguardar la confidencialidad. Entendemos que en función de los ajustes que deban hacer a sus modelos de trabajo, a sus modelos de negocio, pues obviamente hay cierta información que debe ser compartida en un momento y en una fecha precisa, específica. Entonces, el rol también es poder garantizar y tener ese comportamiento de salvaguardar la confidencialidad en términos organizacionales. Y el punto más importante en este caso, como lo vimos en la sección anterior, es la forma en que el liderazgo debe priorizar a los empleados y su bienestar. De qué manera pueden desarrollar diferentes estrategias para poder salvaguardar su salud mental, física, emocional e incluso familiar. Entonces, esta variable de activación cultural es crítica también para poder ayudar a los colaboradores a adoptar nuevas formas de trabajo. Pasamos a la siguiente variable, que es la de planeación y despliegue de fuerza laboral. ¿Qué nos indica esta variable de planeación y despliegue de fuerza laboral? Aquí, como ustedes pueden ver en pantalla,
una de las entradas principales de esta variable es la alineación de liderazgo, porque a través de la alineación de liderazgo y de ese cumplimiento, de ese proceso iterativo de escuchar, alinear y actuar, nos va a permitir poder evaluar, planificar diferentes estrategias dirigidas hacia los colaboradores y que también van a tener un alto impacto en la organización. ¿Qué conlleva esta variable? Bueno, primero que todo, poder escanear o definir cuáles son los escenarios a los que nos vemos enfrentados como organización. Es decir, hemos hecho cambios a nivel de modelo de negocio, hemos dado respuesta a el entorno, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y aquí nosotros deberíamos plantearnos cuáles son los escenarios a nivel de tipos de colaboradores. Es decir, si hoy día esta nueva normalidad me demanda tener colaboradores en planilla, o me demanda, por ejemplo, tener colaboradores bajo un esquema de outsourcing por servicios profesionales o incluso colaboradores de tipo contingente, que son este tipo de colaboradores que ingresan para una iniciativa específica, un proyecto específico, ejecutan y salen de la organización. Entonces, el poder definir esos escenarios nos va a permitir realmente generar estrategias en apoyo al cumplimiento de los ajustes que hemos hecho a nuestros modelos de negocio. ¿De qué forma? Bueno, tomando en consideración cuáles esquemas de compensación vamos a aplicar para estos diferentes tipos de colaboradores, de qué manera vamos a desplegar nuestro programa, por ejemplo, de diversidad e inclusión, o de qué manera deberíamos considerar ciertos elementos para desplegar la estrategia de capacitación y desarrollo, considerando estas diferencias o estas características particulares de los tipos de colaboradores que tenemos. Entonces, esta variable es crítica porque nos va a permitir alinear nuestra fuerza laboral a las condiciones que el modelo operativo nos está demandando, o el modelo de negocios. La siguiente variable, que como ustedes pueden ver es una salida de toda esta estrategia, sería la comunicación. Ya mi compañera Sara lo comentaba, ¿verdad? También en términos de liderazgo, cuál es la responsabilidad que deberíamos nosotros estar teniendo con respecto a el enfoque de comunicación. Entonces, ante la nueva normalidad, lo que se busca es poder apoyar a los colaboradores en este camino de recuperación e incluso de definición de la nueva normalidad. ¿De qué manera? Bueno, desde el cumplimiento de 3 objetivos o más bien 3 principios en términos de la forma en que vamos a desplegar nuestra comunicación. La primera de ellas es que sea una comunicación humana, es decir, que el tono, la mensajería sean directos, sean honestos y principalmente sea una comunicación empática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tomemos en consideración esas preocupaciones que están sintiendo nuestros colaboradores, todo lo que las personas tienen, la incertidumbre que están sintiendo, de qué manera incluso pueden aportar e innovar, lo hablábamos también en la variable de propósito, y de qué manera pueden ser partícipes y se genera una comunicación en 2 vías, donde la organización comunica ciertas cosas, pero también le pide a sus colaboradores aportes y abre espacios para esto. El otro principio en términos de comunicación es la frecuencia. Es importante que la comunicación sea frecuente, que no dejemos espacio a espacios blancos, ¿verdad? Dentro de esa comunicación. Lo conversábamos y el entorno nos da muchísimas fuentes de información, nos da información de todo tipo con respecto a lo que está sucediendo. Y aquí es importante que la empresa, la organización, tome en consideración qué está sucediendo, qué se está comunicando en lo externo, pero también de qué forma deberíamos estarnos comunicando con nuestros colaboradores. Y es clave que sea una comunicación frecuente y empática, como lo conversábamos anteriormente. Finalmente, la comunicación debe ser una comunicación intencional. Lo hablábamos con la variable de estrategia, planificación de la fuerza laboral. Al tener diferentes tipos de colaboradores o de esquemas de trabajo ante esta nueva normalidad, es crítico que podamos definir también la forma en que vamos a comunicarnos con estos diferentes grupos de colaboradores. Entonces, aquí es importante el tema de comunicación porque puede ser desde una organización muy grande
que cuente con departamentos de comunicación que les pueda apoyar en toda la definición o el despliegue de una estrategia, o incluso si es una empresa pequeña o mediana, donde tal vez un departamento no está reconfigurado de una manera robusta, sí los líderes deberían tomar acciones para abrir espacios específicos. Es decir, si desde la primera opción es poder establecer una reunión semanal donde se le comunique a los colaboradores qué decisiones están tomando, cómo está cambiando la organización, cómo vamos a empezar a trabajar. Esto también se debe habilitar en términos de comunicación. Entonces, no hay excusa, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar una comunicación humana, frecuente e intencional en términos del tamaño de la organización. La siguiente variable, por favor. Muchas gracias. La variable de comportamientos, como ustedes pueden ver, está estrictamente relacionada con las variables anteriores. Y aquí la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo nuestros comportamientos van a cambiar en la nueva normalidad. Entonces, hay dos dimensiones importantes en la forma en que se abordan los comportamientos bajo este esquema de activación cultural. El primero de ellos es la interacción interna, que esto es la respuesta a los nuevos protocolos de seguridad. Es decir, cómo están cambiando o cómo ya estamos planificando el cambio en esa interacción interna entre las personas. Es decir, cómo van a cambiar, por ejemplo, los protocolos de entrada al lugar de trabajo, si va a haber toma de temperatura, esto cómo va a suceder, si por ejemplo se van a establecer nuevos protocolos de distanciamiento social a la hora de interactuar en los comedores, a la hora del almuerzo. Pues entonces se debería considerar también un cambio de comportamiento desde esta dimensión de interacción interna. Y tenemos la dimensión de formas de trabajo, que esta es un poquito más profunda. ¿De qué manera? Bueno, en términos de que las formas de trabajo son más bien esos esquemas donde ya hemos definido o tenemos claridad de cuál es nuestra estrategia de fuerza de trabajo, ¿verdad? De cuál es el tipo de colaboradores que tenemos, de cómo nos vamos a comunicar con ellos y qué necesitamos que estos colaboradores también ejecuten o adopten ante esta nueva normalidad. Entonces aquí hablábamos de que podemos tener esquemas donde hemos tenido que enviar a nuestros colaboradores a trabajar de manera remota y no estaban acostumbrados a esto, o más bien tenemos que apoyar a los colaboradores a que adopten nuevos comportamientos a nivel presencial, o tenemos algunos esquemas mixtos donde algunos días los colaboradores trabajan remoto o trabajan en sitio. Entonces, ¿de qué manera podemos entender y hacer que estas nuevas formas de trabajo también se adopten y los colaboradores sean partícipes de esa construcción o de ese aporte que se haga a la definición de estas formas de trabajo? Bien, en la siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente variable y la última en esta propuesta de activación cultural es la de capacitación y desarrollo. Esta es crítica. ¿Y por qué es crítica? Bueno, porque nos enfrentamos a una serie de desafíos que, como ustedes pueden ver, esos desafíos están estrictamente relacionados con las variables que vimos anteriormente. Por ejemplo, uno de los retos que nos vemos enfrentados como organización es habilitar las herramientas de trabajo y acelerar la confianza. Aquí es de qué forma nosotros, organización, nosotros, equipo de liderazgo, entregamos las herramientas necesarias para que nuestros colaboradores puedan adoptar esos nuevos comportamientos y esas nuevas formas de trabajo. Algo sumamente importante es crear una experiencia de trabajo que mantenga a la organización conectada y comprometida. Aquí, importante, si estamos bajo esquemas de trabajo remoto, mixtos y demás, de qué forma nosotros logramos, sí, monitorear la productividad de nuestros colaboradores, pero más que monitorear la productividad es de qué manera los mantenemos conectados y ante un tema no solo de presencia tecnológica, sino también de presencia emocional y de qué forma la organización puede apoyarle en esta experiencia de trabajo. Lo otro es permitir la colaboración entre colegas. Aquí las variables que estamos comentando, pues, nos orienta hacia una activación cultural a lo interno, pero también el cambio en las nuevas formas nos reta a saber cómo debemos interactuar con clientes, con proveedores y con otros stakeholders o grupos de interés con los cuales se relaciona la organización y por ende los colaboradores que la conforman. El desafío más crítico, pensaría yo, en
en esta adopción de estas variables y estas nuevas formas de trabajo es poder inculcar en los colaboradores mentalidades ágiles y comportamientos flexibles. ¿Por qué este es el desafío tal vez más importante? Porque de alguna manera la dinámica que estamos viendo en el entorno también está siendo flexible y dinámica, ¿verdad? Entendemos que todo el tema de la pandemia pues nos ha impactado, cambia día con día, y estos escenarios en términos de salud pública pues impactan nuestro modelo de negocio. Tenemos que responder también de manera inmediata y necesitamos que nuestros colaboradores realmente también tengan mentalidades flexibles que den respuesta a estos cambios tan repentinos o ágiles que se requieren. Bueno, ¿y de qué manera podemos hacer el abordaje en términos de capacitación para la activación cultural? El primer punto o fase, diríamos nosotros, dentro de nuestra propuesta, es trabajar ante la nueva normalidad. Y esta podemos llamar que es una fase a corto plazo, esta es inmediata. Es decir, ¿qué debemos capacitar a nuestros colaboradores? Y aquí es, por ejemplo, lo que conversábamos en términos de los nuevos comportamientos. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos protocolos de salud, debemos inculcarle a los colaboradores qué acciones deben estar haciendo y generando y que tienen realmente que estar ejecutando de manera inmediata para poder adoptar estos ajustes o estos cambios al interno de la organización. Lo otro es, la segunda fase, trabajar mejor. Aquí, ¿a qué nos referimos con trabajar mejor? No implica una definición de cursos o una capacitación formal con un instructor, sino más bien es la forma en que la organización define una ruta de aprendizaje donde permite a sus colaboradores experimentar, aplicar esas nuevas formas de trabajo y aprender. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos aplicar lecciones aprendidas y pensar que no funcionaron ciertas acciones o ciertas formas de trabajo que se aplicaron. Entonces, cómo los colaboradores también pueden aportar desde un aprendizaje activo, experimentacional, donde puedan brindarle a la organización también ese pensamiento flexible y ágil con propuestas o iniciativas importantes para ir calibrando el modelo de negocio o las nuevas formas de trabajo. Finalmente, la tercera etapa es trabajar diferente. Aquí es sumamente importante porque es donde ya se va a arraigar ese cambio de comportamiento a largo plazo. Es decir, es donde lo empezamos a incorporar en nuestro ADN. Entonces, de esta manera es donde vamos a poder determinar de qué forma las personas pueden aprender y pueden realmente entrar a ese ciclo iterativo de mejora dentro de la organización y brindar aportes a estos cambios y enfrentarse a esta nueva normalidad que se está presentando. Y muy bien, para poder definir un plan robusto de capacitación, pues claro está que se deben considerar diferentes acciones como las de escanear el ambiente, poder activar la ruta de aprendizaje y sostener, que es sumamente importante a través de la medición y la definición de lecciones aprendidas, como lo comentábamos. Para cerrar esta sección, nos gustaría compartir con ustedes y hacernos esta pregunta: ¿qué se debe tomar en cuenta para lograr entonces la activación cultural? Nos interesa que invitarlos a que nos apoyen contestando la pregunta: ¿cuáles variables de activación cultural son prioritarias para su organización en este momento? ¿Y por qué esta pregunta? Porque entendemos que el ideal de esta propuesta sería trabajar cada una de estas variables, pero entendemos que las organizaciones pueden estar trabajando o requieren estar trabajando una de estas variables de manera crítica. Y aquí también es una autorreflexión que deben hacer ustedes como líderes de organización para valorar cuál es esa variable de activación cultural crítica que como organización deberían estar trabajando. Entonces vamos a dar 30 segundos, los compañeros, para que por favor nos apoyen con su votación y vamos a validar cuál es la variable de activación cultural que ustedes consideran prioritaria. Muy bien, pues ahí tenemos el resultado, importantísimo. Nos están comentando que es la variable de liderazgo. Sí, la variable de liderazgo es crítica. Como ustedes la vieron, es la que nos va a permitir también cascadear, activar el propósito, es el insumo, la entrada para permitirnos hacer una planificación y un despliegue de fuerza laboral de manera consistente. Y a partir también de la variable de liderazgo, pues podemos trabajar
las otras variables que son críticas en la forma en que adoptamos los comportamientos y realmente desarrollamos y brindamos una ruta de aprendizaje para nuestros colaboradores. Muy bien, les agradecemos muchísimo su participación en esta respuesta. Estos insumos son críticos para nosotros también, para poder profundizar en otros temas más adelante, en otros futuros webinars. Seguidamente los invito a ver un video de cierre de este webinar y vamos a abrir el espacio también para preguntas y respuestas que ustedes tengan con respecto al tema que hoy día le hemos traído. En EY, seguimos trabajando para construir un mejor entorno de negocios. En momentos como este, es necesario demostrar que la mayor fuerza es la unidad y que juntos lograremos superar con éxito la crisis como hemos hecho anteriormente. Nuestro compromiso de mantenernos conectados, responsivos y relevantes se refleja a través de todos los esfuerzos que hemos realizado para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a esta pandemia. Hemos transformado nuestra manera de trabajar, desarrollando nuestras labores de manera completamente remota para asegurar el bienestar y la salud de nuestros colaboradores sin afectar los compromisos con nuestros clientes. Con estas acciones, demostramos que, a pesar de la adversidad, continuamos colaborando para construir resiliencia y afrontar la disrupción con resultados positivos. Aunque en estos momentos nos encontremos físicamente separados, seguimos construyendo juntos un mejor entorno de negocios. Muchas gracias a Teresita y a Sara. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar con el Q&A. Aquí tenemos algunas. Una dice, buenos días, muy bueno. Es un verdadero reto comunicar cambios operacionales y nuevas metas al personal que no está conectado remoto y que sus roles, dependen de estar en el sitio o en reuniones de alineamiento, por ejemplo, los empleados de la fábrica. ¿Qué consejos dan sobre esos canales de comunicación con ellos? Muy bien. Bueno, en este caso, como conversábamos, hay principios básicos que son el que esa comunicación sea una comunicación humana, sea una comunicación frecuente y principalmente lo que conversábamos es que sea intencional. Entonces, el hecho de tener diferentes tipos de colaboradores en la organización también nos invita a replantear esa estrategia de comunicación en el sentido de valorar cuál es la mejor forma en que podemos pues comunicarles. Entendemos que si son colaboradores de base, que son operativos, pues posiblemente no van a poder estar revisando un correo electrónico con frecuencia y aquí clave es entonces ¿qué medios de comunicación, qué técnicas de comunicación deberíamos estar definiendo para ellos, ¿verdad? Dependiendo del perfil, de la audiencia que tenemos, entonces vamos a poder determinar, en este caso, cuál es la mejor estrategia o técnica a utilizar. Aquí podemos, como les comentábamos, desde abrir un espacio específico, un foro, donde podamos habilitar que los colaboradores puedan llegar, informarse, posiblemente que alguna persona, especialmente si es una persona de liderazgo, sería muy importante ese involucramiento, que esa persona pueda bajar, por decirlo de alguna manera, a estos niveles, hacer alguna visita, preguntarle a las personas, escucharlos qué están sintiendo, ¿verdad? Acercarse a las personas es sumamente importante y pues esta es una de las tantas técnicas que se podrían aplicar y sí va a depender muchísimo del perfil y de las características que tengan también esos colaboradores. Perfecto, gracias Teresita. No sé si Sara quieres agregar algo o continuamos con la siguiente. Bueno, simplemente reforzar el punto que menciona Tere. Considero que en esta pregunta específica donde hablamos de personas que están en sitio, especialmente personas que están en fábricas, pues como menciona Tere, el acceso de ellos a tecnología puede ser limitado, por lo cual ahí los mandos medios son los más importantes. Es muy importante que tanto las personas, digamos, de un equipo de comunicación como los líderes de la organización y los mandos medios estén alineados con respecto a cuáles son esos mensajes clave, ¿verdad? Ellos son los voceros principales y son las personas que están más cercanas a todos los colaboradores. Entonces, es muy importante que ellos cuenten con las herramientas y los mensajes clave que hay que compartir
con las personas y que ellos puedan crear esos espacios para que la gente se acerque y pueda de una forma cercana hacer esas consultas, ¿verdad? Entonces es muy importante que estas personas, mandos medios, estén súper alineados y tengan una visión unísona, digamos, sobre cuáles son las respuestas, cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas, qué medidas está tomando la organización, cuál es la estrategia. Entonces, coincido con Tere, ahí lo más importante en términos de comunicación no es la cantidad de información que se vaya a compartir con las personas. Nosotros podemos empapelar toda la organización con banners, con pósters, con información, que si al final eso no se traduce en acciones concretas y en comunicación de parte de nuestros líderes, al final no va a funcionar y no va a ser efectivo. Entonces, esa herramienta es realmente la más poderosa. Perfecto, gracias. De hecho, tiene mucho que ver con esta siguiente pregunta que nos hacen, que dice, ¿cómo se puede manejar inconsistencias entre la comunicación y el accionar de los colaboradores? Entonces va como bastante de la mano de eso. No sé si la quieren comentar, Sara, primero. Vamos a ver. ¿La puedo repetir? Perdón. ¿Cómo se puede manejar inconsistencias entre la comunicación y el accionar de los colaboradores? Sí, bueno, en términos de inconsistencia, como ustedes saben, siempre está la comunicación informal, ¿verdad? Creo que ahí lo más importante es atender la comunicación de forma oportuna, realmente identificar, anticipar temas antes de que sucedan, ¿verdad? Y también si hay temas que se están gestionando de manera informal, pues poder realmente ir directamente a ellas y no dejar pasar y generar ruido. Entonces es muy importante que se puedan tener de forma oportuna para evitar generar más ruido. Entonces, creo que al final lo importante es que la comunicación venga a la organización y no venga por externos, sino que realmente, a pesar de que siempre va a existir la comunicación informal, siempre tiene que haber una versión formal y se tiene que crear esos espacios para poder compartir información. Y también, lo más importante es crear espacios para que los colaboradores puedan involucrarse y participar. No importa, de hecho creo que vi una pregunta por ahí sobre las generaciones, ¿verdad? En términos de generacionales, pues al final, no importa la generación que estén, las personas agradecen ser involucradas y ser partícipes. Tal vez en términos de acercamientos, por ejemplo, la generación X puede agradecer más un acompañamiento uno a uno, o sea, es incluso un nivel súper cercano, dependiendo de lo sensible de la comunicación y el momento que esté pasando la organización. Incluso la comunicación uno a uno, ese acercamiento, acompañamiento y sensibilización es muy importante independientemente de la generación en la que estemos. Y cuando hablamos de los millennials y de la generación Z, pues lo que agradecemos mucho es ser partícipes y construir en conjunto. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad para involucrar a todos los colaboradores independientemente de la generación a la que pertenezcan. Perfecto, muchas gracias. Nos dicen también, vamos a ver qué otra podemos contestar. Aquí hay una sobre cuál es una correcta estrategia de inclusión de trabajo remoto en la cultura. Ha sido muy abrupto la inserción de este factor en la organización. ¿Cuál es una buena forma de mantenerlo, pero con calma, e ir mejorando su inclusión en el día a día? ¿Qué recomiendan? Sí, esa pregunta me encanta porque la podemos relacionar desde diferentes abordajes y diferentes variables, ¿verdad? La primera de ellas puede ser desde la variable de despliegue y planificación de la fuerza laboral, ¿verdad? Entendiendo, como bien lo mencionaba Sara, cuáles son las diferentes generaciones, cuáles son los diferentes tipos de colaboradores que hay en mi organización. Y en este caso, también con la variable crítica de capacitación. Lo conversábamos, ¿verdad? Y lo decíamos que hay temas de capacitación inmediata que tienen que ver con la nueva normalidad. Es decir, tuvimos que enviar a las personas a trabajar de manera remota, pero la clave está en la segunda fase, en la de trabajar mejor. Y aquí es crítico porque es donde le vamos a permitir a los colaboradores experimentar, que nos cuenten, que nos digan si esas formas de trabajo realmente están funcionando. Veo por aquí también que refuerza Maximiliano y dice que, me refiero a acciones concretas, capacitación en grupos de trabajo remoto, liderazgo remoto, coordinación remota. Entonces, como lo comentábamos, ¿verdad? Aquí las organizaciones tal vez deberían replantearse o más bien pensar cuál es la variable inicial que deben estar trabajando
en su organización para poder realmente cascadear estas diferentes inclusiones. El tema de trabajo remoto pues es crítico, incluso cómo la organización también se plantea poder brindar las herramientas o las plataformas necesarias para que sus colaboradores trabajen de manera remota, porque ha sucedido, por ejemplo, que los colaboradores los tenemos trabajando con computadoras de escritorio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la organización realmente responde a estas necesidades? Es decir, tengo que enviar a mis colaboradores a trabajar remoto, pero yo debería primero replantearme qué estrategia voy a tomar, cómo voy a habilitar las herramientas que ellos tienen, para luego diseñar esa estrategia, como les decíamos, ante ese escenario de trabajo y la forma en que vamos a introducir los diferentes elementos en términos de capacitación. Entonces, por ahora es esa respuesta inmediata, pero más adelante es de qué forma podemos experimentar y hacer mejor todo el proceso de inclusión dentro de la cultura organizacional. Entendemos que si la organización pues, no estaba acostumbrada a trabajar de esta manera y ahora le toca, por decirlo de alguna manera, sí va a ser un reto muy importante y como lo conversábamos, el poder generar comportamientos flexibles, ágiles y dinámicos también se deben ir incorporando, pero esto es algo que debería abordarse desde la experimentación, desde la forma en que calibramos también y podemos considerar lecciones aprendidas de esta labor, y eso es sumamente importante para aprender de la forma en que podemos incorporar todo el tema de trabajo remoto a la organización. Perfecto, muchas gracias. Sara, no sé si querías agregar algo más. Y yo creo que tal vez reforzar el tema de la experimentación y también el tema de que ha sido un cambio abrupto para las organizaciones, pues al final las medidas que hayan tomado las organizaciones no se quedan en piedra, sino que vamos a tener que estarnos reinventando y ajustándonos conforme pasa el tiempo y también ir madurando poco a poco esta estrategia que implementamos, ¿verdad? Entonces al final, como dice Tere, ir incorporando esas lecciones aprendidas para ir mejorando la forma en que, digamos, respondimos. Al final lo que va a agradecer la gente es que si inicialmente la organización no estaba lista, implementó algunas tecnologías o herramientas que tal vez no están funcionando, lo que van a agradecer es que la organización se dé cuenta de eso y pueda mejorar y pueda hacer los cambios necesarios para mejorar la experiencia de los colaboradores. Entonces, al final, no significa que tal vez necesite mucha inversión, sino es simplemente escuchar, entender y poder implementar esos cambios y mejoras para que podamos ir poco a poco adaptando esas formas de trabajo como parte de nuestra cultura, y yo creo que eso la gente definitivamente lo va a agradecer. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otras que van ligadas a cómo lograr cambios de comportamiento de una forma más ágil o cómo hacer que los colaboradores adquieran un nivel de compromiso más alto del que ya tenían. Entonces, si quieren comentar sobre esas dos preguntitas, adelante. Bueno, con respecto al nivel de compromiso, pues realmente creo que las personas entendemos en general que estamos pasando por una coyuntura muy importante. Considero que al final tener esa comunicación abierta, abrir esos canales donde puedan participar es sumamente importante porque eso puede mejorar el compromiso. Creo que es muy importante también compartirle a la organización historias de diferentes compañeros, de mostrarles cómo en la organización hemos estado viviendo este tema desde adentro, ¿verdad? Comunicarlo al resto de la organización, es decir, bueno, en este caso yo he tenido estos retos a nivel personal como colaborador, pero realmente estoy comprometido con la cultura de la organización, estoy brindando, estoy apoyando, estoy dando lo mejor de mí. O sea, creo que al final muchísimas personas en la organización lo deben estar ya demostrando. Creo que al final el hecho de que podamos ser transparentes con las medidas que estamos tomando y podamos asegurar el bienestar pueden definitivamente aumentar o mantener el compromiso de las personas. Creo que al final es eso, que podamos conectarnos con las personas y también ser muy transparentes. Eso para mí, lo repito mucho, pero es primordial. Perfecto, no sé si Tere tienes algo más que quieras agregar sobre compromiso o la transición. No, en realidad concuerdo con Sara, ¿verdad? Este es un proceso importante. Lo que conversábamos, el poder generar ese cambio de comportamiento no es sencillo.
Somos seres humanos y es crítico también poder ver las diferentes formas, las diferentes estrategias en que realmente los colaboradores deberían estar adoptando también estas formas. Pero lo clave o lo que rescato de lo que comentó Sara es el tema de la participación, el tema de una construcción conjunta, que eso es sumamente importante. No es lo mismo cuando a mí me imponen algo, ¿verdad? Cuando mi mamá a mí me dice tiene que hacerlo, porque lo tiene que hacer porque soy su mamá, a diferencia de que mi mamá llegue y me diga, mira, ¿cómo podemos resolver esto? ¿De qué manera o cómo lo podemos abordar? ¿Tenés algunas ideas para esto? Entonces, el poder involucrarlos, hacerlos partícipes, me parece que es lo clave, porque de esta manera cada colaborador va a entender que esa solución que se dio fue parte de alguna idea, de algún aporte o de algún comentario que hizo el colaborador. Entonces, aquí es sumamente importante este involucramiento y claro está, como conversábamos, diseñar diferentes estrategias para habilitar esa participación de los colaboradores y ese aporte a la organización. Sí, y tal vez yo agregaría también la parte del propósito. Creo que al final el propósito ayuda a que las personas entiendan el por qué están aquí, o sea, por qué yo vengo a trabajar todos los días, me conecto a mi computadora o voy a mi sitio de trabajo, cómo estoy yo colaborando o aportando a la sociedad y al mundo. El propósito al final tiene que ser un llamado a la acción y aspiración e inspiración para las personas y motivador para poder trabajar y aportar al mundo. Al final es el por qué la organización existe. Entonces, eso puede aumentar el compromiso, como dice Tere, también entender las resistencias, realmente entender que todas las resistencias y las emociones tienen un porqué, un detrás. Muchas veces puede ser poca información, puede ser que no estamos entendiendo realmente o que no nos estamos conectando o acercando a las personas de forma adecuada. Y entonces al final es realmente poder hacer esa lectura y poder responder a tiempo. Sin embargo, coincido en que el tema de la transformación cultural y adoptar nuevas formas de trabajo es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que realmente es algo que se va trabajando y se va trabajando, pero lo importante es que la organización pueda actuar y no deje pasar el tiempo sin tomar medidas y realmente definir este norte para la organización. Eso es súper importante. Perfecto. Bueno, por temas de tiempo, yo creo que vamos a parar aquí con las preguntas y respuestas. Igual si las dejaron en el Q&A, las podemos contestar por correo electrónico. Y varias personas han preguntado sobre la presentación y la grabación, y en efecto se va a compartir por correo electrónico después del webinar, el link a la grabación de YouTube y la presentación también. Entonces, agradecerles muchísimo por su participación el día de hoy, agradecer a nuestras expertas y darles la oportunidad de dar unas palabras de cierre. No sé si Teresita quieres empezar. Ahí estás en mute. Hay que... Me disculpan, es que los sonidos del entorno. Sí, no, agradecerles, realmente es muy enriquecedor para nosotras poder contar con la opinión, con las preguntas, con lo que están sintiendo ustedes como líderes de la organización, ¿verdad? Como representantes de las diferentes empresas, de las diferentes industrias, y ténganlo por seguro que las preguntas o la interacción que hicimos dentro de este webinar nos va a también permitir poder definir algunos otros aportes a otros webinars que podemos plantear, donde quisiéramos también ampliar algunos de estos temas, y entendemos que por temas de tiempo algunas veces se nos hace bastante corto, pero importantísimo para nosotros, y siempre compartir estos temas es muy enriquecedor, y yo más bien les agradezco el tiempo y la dedicación para estar pendientes y participar también en el webinar. Perfecto, gracias. Adelante, Sara, con unas palabras de cierre, por favor. Pues de mi parte coincido con Tere, agradecerles muchísimo el tiempo y principalmente agradecerles el interés por este tema. Este tema para nosotras es súper importante, es muy inspirador pensar en que realmente lo más importante son las personas. Entonces les agradecemos, sabemos que hay muchos espacios donde se ha compartido sobre las organizaciones, la sociedad, la parte económica, pero realmente dedicar este tiempo a pensar en cómo podemos ayudar a las personas. De verdad, nosotros agradecemos que se hayan tomado el tiempo de estar acá, y lo principal es que les agradecemos tomar estas herramientas, aplicarlas, hacernos llegar cualquier consulta que tengan adicional. De verdad, en este momento estamos para apoyarnos los unos a los otros. Entonces, como menciona Tere, agradecerles, desearles mayor de los éxitos, que sigan reinventándose, reconfigurándose, pero que siempre estén apoyando a las personas y ustedes mismos, siempre poniéndose en primer lugar.
Muchas gracias a todos y esperamos que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.